Primeramente, para dar la bienvenida, estamos precisamente dando inicio a esta segunda sesión de nuestro curso virtual. En esta ocasión nos vamos a estar enfocando en la segunda parte de las tres que tenemos de aprendizaje de nuestro curso y vamos a estar viendo lo relacionado con el segundo componente formativo en esta ocasión. Para estar muy atentos, recuerden, como siempre, cuando tengan cualquier pregunta que quieran acerca del curso, pueden participar a través de la opción del foro de dudas e inquietudes. Acá tenemos precisamente el enlace abierto para ir respondiendo todas las preguntas que vayan surgiendo. De igual manera, recuerden también que cuando no puedan estar en alguna de las sesiones, tenemos al final, en la última sección de sesiones en línea, una opción de grabaciones en las cuales ustedes van a poder observar todas las sesiones anteriores. Si de pronto no alcanzan a asistir a alguna de las sesiones o no logran verla completa, la van a tener allí disponible y del mismo modo, si necesitan repasar o volver a ver las temáticas explicadas, aquí lo pueden hacer en esta sección. Para el día de hoy vamos a estar centrados en, como decíamos, lo que es la segunda parte de este curso, por lo cual vamos a ver lo que es el segundo componente formativo que se llama Would You Forgive Me? Y luego vamos a estar explicando lo que es la participación en el foro. Vamos a ir ingresando al componente formativo para ir viendo lo que vamos a tener en esta ocasión. Pues bien, para el caso de la sesión que tenemos el día de hoy, vamos a tener dos secciones que son las que vamos a estar manejando principalmente. La primera es sobre los modal verbs. Vamos a estar viendo el uso de los verbos modales en inglés. Y la segunda es sobre compound sentences, mirar cómo se unen las partes de las oraciones compuestas. Pasemos entonces, en este caso, a mirar esa parte, los modales, que es la primera de las secciones que vamos a tener acá. Son un tipo de verbo auxiliar. Para aquellos que de pronto no tengan la referencia, pues ya lo hemos venido viendo en niveles anteriores, pero sé que algunos han ingresado directamente a este nivel. Es bueno tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de verbos auxiliares, en este caso, recordamos que en inglés normalmente las características o condiciones de las frases normalmente son marcadas o indicadas por distintos verbos que llamamos auxiliares. Eh, Para el caso, por ejemplo, del presente simple, decíamos que si la frase es negativa, usamos don't o doesn't, por ejemplo, y es el que indica precisamente la negación, o podríamos colocar do o does al principio de la frase para indicar la interrogación. De ese mismo modo, tenemos otros verbos que pueden indicar las condiciones del verbo en la frase o pueden dar contexto al respecto de ella. En el caso del idioma español existen algunos auxiliares, existen algunos modales. Para otros contextos no usamos exactamente lo mismo y es siempre la comparación que hago. Ustedes saben que cuando estamos en estos niveles es bueno tener claro el contexto de lo que usamos en español para poder utilizarlo de una manera similar al inglés. Entonces, para cada uno de estos modales vamos a mirar cuál es la opción más cercana. No siempre hay una traducción directa como tal, pero sí es bueno entender más que traducido es cuál es el enfoque que da, de que cada uno de estos modales indica la forma en la que ocurre la acción. Entonces, hay que mirar eso. Algunos indican más posibilidad, otros indican más imposición.
Allí lo vamos viendo cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos algunos, son la gran mayoría de verbos modales. Los modales van a ir ubicados antes del verbo y nos van a indicar una condición. Por ejemplo, si tenemos el modal can, que es el primero que aparece en la lista, nos habla de habilidad o posibilidad. Si yo digo, por ejemplo, I speak English, yo hablo inglés, es una frase normal, sujeto, verbo y complemento. Pero si yo digo I can speak English, para decir yo puedo hablar inglés, entonces el agregar ese modal can indica mi habilidad o la capacidad de indicar que yo puedo hacer eso. Así como en español, el uso de can también implica la posibilidad. Es decir, indica que puede que sí, digamos en ese caso, se puede hacer lo que allí aparece, ¿ok? Por ejemplo, digamos, I can stay at home tomorrow, me puedo quedar en casa mañana, supongamos que trabajo, pero en este caso se está haciendo una excepción, por decir algo. Eso también puede ser una forma de observar ese modal. Could es similar en el sentido de que es parecido a can, es el pasado de can en este caso. Sirve para hacer solicitudes o para indicar de una manera no tan impositiva una posibilidad. ¿Ok? Digamos que, por ejemplo, nos dicen, ustedes trabajan y al día siguiente, aquellos que deseen pueden quedarse en casa. Oh, I could stay at home. Me podría quedar en casa. En ese caso, al utilizar los distintos tiempos en, en pasado, nos va a indicar, digamos, como la equivalencia más directa en ese caso. También puede indicarse para habilidades cuando son referidas en pasado. Por ejemplo, una muy famosa, digamos, Mozart, que es un famoso compositor. Mozart could play the piano at 5. Mozart tenía la capacidad de tocar el piano, por ejemplo, desde los 5 años. Es solo por poner un ejemplo en esa parte. May indica la probabilidad, es un poquito más formal y es muy similar a can en ese sentido. No vamos a encontrar mayores diferencias, solo que may en este caso no indica la capacidad, sino la posibilidad. Ahorita decíamos I can speak English. Por ejemplo, yo puedo hablar inglés, pero si digo I may speak English, significa que en el contexto en el que existe la probabilidad, es posible hablar inglés. No indica si tengo o no la capacidad, sino si las condiciones se dan para hablarlo. ¿Ok? De pronto, sé que en algunos lugares, no en todos los lugares vamos a hablar inglés, pero llego a un lugar donde sé que la gente entiende inglés. Oh, I might speak English here. Sería algo probable allí si yo quisiera, porque la gente lo va a entender, mientras que en otros lugares, por ejemplo, no. Eso por dar un contexto similar allí a la frase. Might indica la posibilidad o la sugerencia. Might se utiliza más cuando algo es tentativo, es decir, no se sabe todavía, ¿ok? Digamos que voy al mismo lugar donde me estaba refiriendo hace un momento al contexto y me preguntan, ¿vas a hablar inglés allá? Bueno, voy a tratar de mirar si la gente habla inglés allí o de pronto no, no estoy seguro. I might speak English if they know. Podría hablar inglés con ellos si supiera. Miren que en este caso, may y might son similares. En español hablamos de que podría hacer algo. Sin embargo, en inglés el contexto es diferente. May indica una probabilidad, mientras que might indica algo que no tengo seguro. Sería posible, pero dependerá en ese caso del contexto. Entonces es más en esa parte
el uso de algo que depende todavía de muchas cosas. Tenemos will. Will se utiliza como un modal y un auxiliar a futuro. ¿Ok? Ese es su principal uso. En inglés no hay una traducción directa de los verbos a futuro, sino que se utilizan auxiliares y will es una de esas formas. Si yo digo I will speak English, significa que a futuro hablaré inglés, sea porque lo estoy estudiando, sea porque va a haber un contexto en el que voy a necesitar hablarlo, ya dependerá. Pero el hecho de hablar a futuro va a requerir que yo utilice will. Si tengo un plan o un proyecto, utilizaré will para indicar aquellas acciones en las cuales tengo una intención de hacerlas más adelante. Tenemos would, en este caso would es para petición en ese sentido. Todavía no se sabe si va a ocurrir de esa forma, pero se puede pedir en este caso, digamos, I would speak English there. Yo, ya, estamos tratando de utilizarlo con el mismo ejemplo, por ejemplo, en este caso, si yo digo I would speak English, significa que dependerá de si me dicen mira, habla en inglés o que digan, aquí pueden hablar en inglés. Entonces dicen, bueno, sí, sí me va a estar permitido. Yo podría hacerlo en ese caso. ¿Ok? Tenemos must, mientras tanto, aunque los demás indicaban distintos niveles o variaciones, digamos, de capacidad, must, por su parte, implica un compromiso. ¿Ok? En ese sentido, es algo interno. Eh, Vamos a poner el ejemplo. Para comparar, vamos a anotarlos aquí estos dos, porque el otro no lo tenemos, es un auxiliar. Tenemos have to y tenemos must. ¿Ok? Si lo hablamos con el mismo ejemplo que hemos venido como manejando en las frases, eh, si yo digo I must speak English, digamos que ustedes llegan a un lugar y ven que todo el mundo está hablando en inglés, nadie está hablando en español. O they are speaking in English. Ellos están hablando en inglés. I must speak English. Yo tengo que hablar inglés. Nadie me ha dicho, mira, tú tienes que hablar inglés. Oye, pero si todo el mundo está hablando inglés, entonces yo tengo el compromiso interno. O sea, nadie me lo está diciendo. Yo entiendo por el contexto que tengo que hacer eso. I must speak English. ¿Ok? Sin embargo, por eso marqué acá el have to. Have to también se traduce como tengo que hacer algo, pero con la diferencia de que cuando me dicen have to es porque me están obligando. Por ejemplo, en una clase, los profesores de inglés, yo lo digo porque soy profesor de inglés, muchas veces cuando ya los estudiantes tienen un cierto nivel, imponemos que se debe hablar en la clase únicamente en inglés y les digo, hey, you have to speak English here. Si ya lo digo con ese sentido, significa que hay una obligación, una imposición, pero si utilizamos must, significa que la persona por sí sola toma el deber o el compromiso o se siente obligada sin que se lo digan a hacer algo. Entonces allí como para tener la diferencia. Tenemos shall. Shall y will son iguales en uso. Shall es más escrito, un poquito más formal en ese caso como para indicar que haré algo, que me estoy comprometido a hacer algo a futuro. ¿Ok? English is necessary. I shall speak English well. Si el inglés es necesario, yo tendré que hablar inglés bien. Es algo indicado a futuro, igual que will. De pronto indica más como un sentido del deber, pero no se usa mucho hoy en día. Es bueno que lo conozcan solamente o para que tengan la referencia en ese caso. Y el último de los modales que vemos en pantalla es el modal should. Cuando utilizamos should, se refiere a una sugerencia, una recomendación. Puede ser en el sentido de algo que queremos como que imponer muy fuertemente, una obligación,
pero sin tratar de sonar demasiado impositivo. Es bastante formal en ese sentido. Por ejemplo, oh, in the world, you should speak English. En este mundo, in this world, digamos, deberías hablar inglés. ¿Ok? Puede ser en ese caso. O llegamos al mismo lugar que mencionábamos ahorita y todo el mundo está hablando en inglés. Hey, you definitely should speak English. Definitivamente deberías hablar inglés. No me están obligando, digamos, pero me están dando una recomendación muy fuerte porque si no hablo inglés allí, puede que no me entiendan o que no encaje en el lugar. Puede ser, por ejemplo, la conclusión para ese caso. Entonces, como vemos, cada modal tiene un uso específico que le vamos a marcar en esta parte. Eh, Obviamente, esto es más a la medida que ustedes vayan como aplicándolo en distintas frases, va a tener distintos contextos en los que lo pueden usar y tratar de aplicarlo de la manera más adecuada. ¿Ok? Entonces, ya será una cuestión de cómo es el contexto. ¿Será algo en el que quiero indicar si tengo la capacidad de hacer algo o si quiero indicar la posibilidad o quiero indicar una sugerencia o quiero indicar algo que es casi obligatorio? Allí vamos a ir viendo esas variedades. Si se dieron cuenta, para cada uno de los modales hay más o menos un equivalente en español, porque en español tenemos ese mismo uso, pero no es tan extendido como en inglés. Por eso es que a veces hay distintos modales que tienen como la misma traducción, pero en inglés, si se dieron cuenta, tienen un uso levemente diferente. Entonces hay que tratar de utilizarlos. Les invito a que cuando estemos en las distintas evidencias, los intenten utilizar como ustedes empiezan a considerar que se deben usar y obviamente yo estaré dándole las recomendaciones. Estas son cosas en las que es mejor aplicarlas, utilizarlas, tratar de aprovechar esos espacios. Cuando tengamos las evidencias, es el mejor lugar porque allí en esa parte ustedes van a poder recibir sugerencias, recomendaciones en caso de que en algún punto en particular ustedes deban utilizarlo de otra manera o para mejorar. Siempre cuando yo veo estudiantes que les gusta poner en práctica lo que van aprendiendo, normalmente les doy una buena calificación y me gusta dar recomendaciones para que vayan mejorando. Bien, vamos a mirar unas características que tienen los modales. Lo primero es que los modales no tienen conjugación. No hay que pensar que si van en gerundio, presente, pasado, tercera persona, nada de eso. No, son palabras que no cambian en su uso. Algunas son el pasado de otras, como could es el pasado de can, eso sí, claro que sí, pero donde ustedes utilizan could, no tienen que pensar en cambiarlo o en modificarlo o en agregarle la S o ing en algún punto, no, no hace falta, porque ellos son palabras invariables. ¿Ok? Simplemente están allí para modificar otro verbo, para indicar la característica del verbo. Miren que siempre indica si la acción debe ocurrir o si es obligatorio que ocurra o si es algo a futuro. Todas esas cosas solamente sirven para eso. Acompañan a otro verbo y por lo tanto el otro verbo, siempre que hay un auxiliar, el otro verbo permanece en su forma básica. Es decir, el verbo principal, el que indica la acción, no va a cambiar por tercera persona, ni por pasado, ni por futuro, ni por nada de eso, porque el auxiliar es el que marca esas condiciones. Entonces ya lo vimos, indican habilidad, indican necesidad, certeza, obligación, disposición. Dependerá del contexto, cada uno, como lo vimos, cuál aplicaría más en cada caso. En sus formas negativas o interrogativas no necesitan otro auxiliar. No hay que pensar en usar do o das o verbo to be porque ya tenemos un auxiliar en la frase. ¿Ok? Cuando vayan a ser negativas, debemos utilizar estos mismos modales que tenemos allí, pero en negativo, agregándole el not después de el auxiliar. Y de la misma forma, lo vamos a colocar al principio de la frase para indicar una interrogación.
Por ejemplo, llegamos a un lugar donde dice, no, aquí no queremos que nadie hable inglés. Hey, I should, mira que tenemos la recomendación, I should not speak English here. No debería hablar inglés aquí. O llegamos a un lugar y vemos que hay gente hablando en español, otras en inglés. Oye, ¿será que hablo en inglés aquí? Should I speak English here? Entonces, en ese caso, miro si es recomendable, estoy preguntándolo, ¿no? Si es recomendable hablar inglés aquí. Pero en todos esos casos, el mismo auxiliar es el que indica o la negación o la interrogación. ¿Ok? Para eso sirven estos verbos modales que hemos visto. Aquí tenemos algunos ejemplos también. Estos tienen con audio. Ustedes pueden hacerle clic al audio. No hay ningún problema en esa parte. Tenemos acá, oh, you could buy the food. Tú podrías comprar la comida. O sea, tienes la posibilidad de hacerlo. May she come with us? ¿Podría ella venir con nosotros como para indicar en ese caso una condición? Mirar si es probable hacerlo. Susie must help you wash the dishes. Susie debe ayudarte a lavar los platos. O sea, ella tiene el compromiso, sea porque ella dijo que lo iba a hacer, o sea porque todos en la casa ayudan. Hay distintas formas, ya dependerá mucho del contexto. Pero si nos damos cuenta, cada modal da una variación, por así decirlo, del verbo, nos indica más en detalle la forma en que ocurren las acciones. En el caso de can, ya lo vimos, tiene distintas intenciones. Ya aquí, para estas secciones, ustedes pueden en contexto ir mirándolas, practicándolas y tratar de analizar los ejemplos cuando ustedes estén estudiando por su cuenta este componente formativo. Recordamos que can se puede utilizar para pedir permiso de algo también. Puede indicar cosas que siempre ocurren de la misma forma. Pueden hablar sobre habilidades, precisamente lo que explicábamos ahorita. Y también se puede para ofrecer cosas. ¿Ok? Es la traducción directa del verbo poder. Por ejemplo, Mary can speak English. Mary puede hablar inglés. Puede que nos estemos refiriendo a la habilidad o capacidad que tiene de hablar inglés o si le permiten. No, sí, sí, claro que siga, que hable en inglés, está bien. Oh, Mary can speak English. Ella puede, le están dando el permiso para hacerlo. Muy bien, entonces aquí vamos a tener para que ustedes lo puedan analizar un ejemplo mirando ya este modal que tenemos acá. Para que ustedes lo puedan utilizar en sus distintas formas. Igual, ya lo explicamos, pero para que ustedes lo tengan de forma más visual, el modal va a ir antes del verbo para que vean siempre el orden en las frases. Si yo digo, hey, miren, aquí tenemos un bebé. Por cierto, aquí el bebé tiene el audio para que ustedes puedan escuchar las frases. El bebé puede correr rápido. Entonces, the baby can run fast. Tanto en español como en inglés. En ese caso, colocamos el modal antes del verbo y colocamos can, pero mantenemos el orden que siempre hemos aprendido de sujeto, verbo y complemento, que es fijo para las frases en inglés. Para la interrogativa colocamos, como hay un auxiliar, lo colocamos primero. Can the baby run? ¿Puede correr el bebé? Y allí tenemos la pregunta. Pero si lo que queremos es algo negativo para decir que el bebé no puede correr, oh, the baby can't run. Entonces allí el modal nos indica la capacidad, o en este caso que no hay la capacidad de hacerlo, y la negación. Muy bien, bueno, vamos entonces avanzando. En este caso, can't es la negación. Utilizamos can y not juntos para indicar que no puede. Cuando hay este tipo de frases, recuerden que podemos hacer la contracción de unir las palabras. Esto se puede hacer
todos los modales, así como se usa can't, puede utilizarse couldn't, mustn't, shouldn't. La mayoría de modales que hemos visto simplemente agregan el not. En algunos hay leves diferencias que iremos viendo, pero normalmente es para ese caso. En este caso, utilizando could, decíamos que es el pasado de can, indica cosas que se podían hacer en el pasado o que eran probables en el pasado. También se puede utilizar could, así como utilizamos el podría para indicar una sugerencia o un permiso. Hey, you could scream louder. Podrías gritar más alto. Puede que le estemos pidiendo a la persona que lo haga. Lo hacemos de una manera formal en ese caso. Lori could study ballet. Ella podría estudiar ballet. Es una probabilidad. Eso es como más a futuro, puede ser, ¿sí? O si sé que ya ella lo hizo, también puede significar algo que hizo en pasado. Oh, Peter couldn't go to the movies. Peter no pudo ir a cine. Eso es algo pasado. No tuvo la posibilidad de ir. Puede que no tuviera dinero o estuviera trabajando. Simplemente no pudo. De pronto sí quería, pero no pudo en ese caso. Entonces es la forma en la que se utilizan para esa parte. Aquí tenemos unos ejemplos que ustedes pueden observar en este caso, formas afirmativas, interrogativas, negativas, también utilizando este modal que tenemos acá. Y como decíamos, también tiene la contracción, si va en su forma negativa, could not se escribe como couldn't. Siempre la pronunciación nos va a dejar a la final la pronunciación de la N y de la T sin pronunciar la O. Por eso es que se coloca ese apóstrofo aquí, precisamente en ese punto. Couldn't. Pronuncia N y T. Y quitamos la O en ese caso. Es simplemente la forma en la que ocurre en inglés. Para el caso de should, ese es un poquito más fácil. Nos indica sugerencia. ¿Ok? Nos puede indicar una obligación, pero en el sentido de no sonar impositivo. No queremos que sea porque nosotros lo imponemos, sino porque las condiciones nos llevan a hacer algo. Así que es más de sugerir, de debería hacer algo. Es como la traducción más cercana en ese caso. Por ejemplo, oh, Sam should work in your office. Él debería trabajar en tu oficina. Es lo más recomendable para ese caso. Puede ser. O si no hay más lugares, bueno, debería ser aquí, a falta de otros espacios. Should Carol go to Ukraine this month? ¿Debe Carol ir a Ucrania este mes? Entonces allí para indicar si es lo más razonable en ese caso. They shouldn't eat such spicy food. Ellos no deberían comer esa comida tan picante. Bueno, allí tiene un ejemplo de algo negativo. Se sugiere no hacerlo. No deberían en este caso. Igual que el anterior, shouldn't es la forma de decir, en ese caso, la negación para esa parte. Bueno, continuamos acá con may. Como indicábamos, may indica la probabilidad de que algo ocurra en esta parte. Por ejemplo, it may rain in a few hours. Podría llover en unas pocas horas. Indica que puede que sí, precisamente en este caso. ¿Cómo puede que no? Ya lo sabemos cómo es el clima en este caso, pero may nos indica que algo es probable. Oh, Chris may have the position of manager. Ella podría tener el cargo de gerente. Puede que no se lo den o puede que sí, pero parece, se ve muy probable esa parte. Es allí la forma en la que se utiliza may para este caso. ¿Ok? Solo que may en esta parte, ya como lo hemos utilizado, recuerden, no tiene contracción en las frases negativas. Se escribe may not simplemente cuando vaya a colocar en esa parte. Pero indica eso básicamente, ¿ok? Esa probabilidad de que algo ocurra. Might, más que indicar algo que de pronto externamente lo vemos como una probabilidad, indica algo
que podríamos considerar como una opción. ¿Ok? Oh, Felix might help his friend in the exam. Félix podría ayudar a su amigo en el examen. Significa que en este caso queda entre sus opciones hacerlo. Hay que ver si lo hará. De pronto dice, oye, sí, yo te ayudo. O dice, no, definitivamente no. En este caso, más que indicar que es probable o no, es indicar que es algo que dependerá de qué decide Félix ya en ese momento. Es como la leve diferencia que podemos encontrar en esta ocasión. Oh, Mario might give you roses for your birthday. Puede que Mario te dé rosas por el cumpleaños. No estoy indicando si es probable o no, sino que Mario puede que tenga varias opciones y veo que esa es una de las opciones que podría haber. Es como la diferencia que encontramos entre can y might comparado con might en ese caso. Por eso es que might se utiliza mucho en contextos donde puede haber eh, algo con una connotación negativa. Por ejemplo, oh, fire might burn you. El fuego te podría quemar. No significa que es probable. O sea, sabemos que el fuego quema, pero si por algún motivo tocamos donde está la candela, entonces lamentablemente existe una condición que podría hacer eso, pero si decimos no, mejor no lo toco porque eso es peligroso, ya nos evitamos eso. No es tanto que dependa de la probabilidad, porque si la acercamos lo suficiente, sí o sí va a ocurrir, pero también tenemos la opción de evitarlo. Así que las probabilidades no dependen de la capacidad del fuego, sino de nosotros, con lo que vayamos a hacer. Bien. Y tenemos también might, es otro de los que no hace contracción en la forma negativa. Might not simplemente es la negación en ese caso. Bueno, también podemos utilizar will, que ya lo veíamos hace un ratico, además de utilizar para cosas a futuro, decíamos que también sirve como peticiones. Nosotros también hacemos eso como en español, dando frases a futuro. Will you give her the toy, please? Miren el ejemplo que tenemos aquí marcado. ¿Le darías el juguete a ella, por favor? De esa forma hablamos como una frase como a futuro, pero también esperamos que ocurra pronto, que ocurra ya en el futuro más cercano posible. Es de esa forma que lo tenemos como en este caso. Will you paint the garage, please? Please. ¿Pintarías el garaje, por favor? ¿O puedes pintar el garaje? Will normalmente indica cosas a futuro, pero como pregunta, como el futuro no lo sabemos, es simplemente preguntar si algo se puede hacer en esa parte. En ese sentido lo podemos utilizar también como una variedad para indicar la petición o sugerencia a futuro. Y would es más una sugerencia como indicando algo presente. ¿Ok? Miren este, would you dance with me? ¿Bailarías conmigo? Eso lo van a escuchar mucho en las fiestas. Would you dance with me? Ahí no utilizamos will porque más que de pronto, en este caso, una petición para más adelante es algo que queremos para ahora, para mirar si la persona toma la decisión de hacerlo. Would you do your homework, please? ¿Harías tu tarea, por favor? Para que la persona ahora mismo tome una decisión y no lo deje para luego. Oh, I will do it later. No, do your homework. Haz tu tarea ahora. Es lo que esperaríamos para ese caso. Bien, como ya hemos tenido la oportunidad de mirar estos modales, aparte de esto podemos encontrar algunos otros como out to o demás, pero en realidad en uso estos modales que vimos son los que cubren todas las opciones para ese caso. Aquí van a tener ejemplos si quieren observar, digamos, algunos, eh, pero ya básicamente lo que dijimos, vamos a ir viendo precisamente sus usos. Algunos modales, dependiendo del contexto, son más o menos intercambiables, pero en general tratemos de mirar siempre precisamente cuál es el contexto que le queremos dar a la acción y con eso es que definimos precisamente que se usa lo más razonable.
Aquí vamos a tener entonces algunos ejemplos afirmativos, negativos, interrogativos para que ustedes los estudien. Y para su práctica, recuerden, como siempre lo indico, estos ejercicios que encuentran al final de cada sección no son calificables, así que ustedes lo pueden hacer a conciencia. No quiero que vayan a estar, no, que voy a buscar aquí, que quiero que me salga excelente, no. Lo importante es que ustedes aprendan. En este caso, la primera actividad que tienen en este caso va a tener una pequeña conversación y aquí tenemos unos modales. Podemos arrastrar con el mouse y llevamos hacia donde consideramos que puede ser lo más razonable para completar esa conversación. Y al final tenemos una actividad didáctica también. Vamos a ponerla acá en pantalla. Esta, en este caso, es sobre arrastrar y soltar para mirar cuál modal coincide más. ¿Existe la posibilidad, existe una petición o consideramos que es algo que va a ocurrir en un rato? Dependiendo de esto, aplicaremos el modal que consideremos más razonable. Simplemente arrastramos y soltamos para cada una de esas frases. Bien, la segunda sección, ya que avanzamos aquí en esto, es sobre compound sentences. Mirar ese tipo de frases compuestas. Básicamente cuando hay algunas frases que podemos hacer, esto ocurre en inglés y ocurre en español, podemos hacerlo utilizando, en este caso, partes que son dependientes y partes que son independientes. Cuando miramos frases dependientes, significa que son frases que por sí solas no pueden funcionar, mientras que frases independientes significa que funcionan sin ningún inconveniente. Vamos a mirar el ejemplo aquí con esta primera frase que tenemos aquí abajo. Mark needs to go to work, but he is very sick to drive. Mark necesita ir al trabajo, pero está muy enfermo para conducir. Si yo digo Mark needs to go to work, es independiente. Es una frase que sola la puedo decir, no pasa nada. Mark necesita ir al trabajo. Todos entendemos la idea. Pero si decimos sola la segunda frase, y esto lo mismo es en español que en inglés, pero está muy enfermo para conducir. Si solo decimos eso, la otra persona va a quedar, sí, ajá, ¿y qué pasa? ¿Pero qué? ¿A qué se refiere ese pero? Esa frase por sí sola no nos dice nada. Entonces, es allí donde marcamos la diferencia entre una frase o una parte independiente y una dependiente en las frases. Como ya hemos visto entonces en este espacio, los ejemplos sobre precisamente cómo hacer las frases compuestas, cuáles son dependientes, cuáles son independientes, vamos a mirar esos casos en los que ocurren las frases. Eh, Hay tres casos que vamos a mirar aquí en los cuales ocurren las frases compuestas. Miren que los ejemplos los hemos venido viendo contrastando con lo que hay en español. No hay inconveniente en esa parte. De hecho, para estos casos, digamos, no es como tan complicado esto, pero sí es bueno entenderlo desde lo que es el punto de vista de español, porque son cosas en las que en muchas ocasiones no reflexionamos, así que es bueno pensarlo un poquito. El primer caso que aparece acá, les invito a que ustedes lo analicen cuando estén estudiando precisamente el componente formativo. Nos va a mostrar precisamente dos frases que están simplemente unidas por una conjunción. Oh, Mary wants a dress and she will buy a blue one. Ella quiere un vestido y comprará uno azul. Son dos frases que pueden funcionar por separado y hay una conjunción que las une. Para el caso número dos, en este caso vamos a unir otros tipos de conectores si llega a ver al caso, dependiendo de las condiciones. Como el ejemplo que dábamos ahorita. Mark necesita ir al trabajo, pero está muy enfermo para manejar. Entonces, ese pero en esa segunda frase nos indica en este caso un contraste. Algunos indican ideas, indican excepciones, condiciones, y ya dependerá de qué tipo de palabra usamos para unir en esa parte.
A veces simplemente debemos utilizar una coma y esto es algo que debemos tener en cuenta dependiendo el orden en el que vayan las frases. ¿Ok? Si son muy largas en inglés, nos vamos a encontrar que en algunas frases se utiliza el punto y coma en lugar de la coma. ¿Por qué? Porque en inglés se evita que haya frases muy largas. Normalmente, si una frase es demasiado larga, nos vamos a encontrar en que se va a preferir un punto y coma o directamente un punto si no es una frase compuesta, sino dos frases juntas. Entonces, como para tener allí pendiente. Pero aquí tenemos distintos tipos de ejemplos de palabras que pueden servirnos para unir y que a ustedes les pueden ayudar a pensar. Por ejemplo, estas dos frases tienen although, que significaría como a pesar de o aunque, o para indicar un contraste. Although Felix doesn't study much, he has very good grades. Aunque Félix no estudia mucho, tiene buenas notas. Allí tenemos dos frases para unir en este caso. El but, que ya lo utilizamos, que indica el pero. También podemos utilizar then para indicar un orden de ideas. Oh, Michael visited the old continent, then he met the Colosseum in Rome. Michael visitó el viejo continente y entonces conoció el Coliseo en Roma. O para colocar allí algunos ejemplos en esa parte. Pues bien, acá tenemos para esta sección, ya que hemos visto algunas cosas, podemos utilizar, por ejemplo, vocabulario que les puede servir. Este es para actividades personales. Pues bien, actividades que hacemos en el día a día. Aquí vamos a tener mucho vocabulario. Yo lo voy a pasar por encima, digamos, más que nada para explicar, dar contexto, pero sí les invito a que ustedes lo practiquen cuando estén trabajando en esta parte. Bien, de las actividades que podemos tener, por ejemplo, brush the teeth, cepillar los dientes. Recuerde que con brush en inglés siempre debemos decir qué se cepilla. I brush my teeth, I brush my hair, por ejemplo, dependiendo del caso. Clean the house, limpiar la casa, claro que sí. Para aquellos que son de buscar alternativas, podemos utilizar tidy up cuando es limpiar, de organizar, de dejar todo en orden. También puede ser una alternativa de vocabulario para aquellos que lo quieran. Comb es peinarse. Para aquellos que tengan la diferencia entre cepillarse y peinar, bueno, ahí está. Comb. Comb, decimos nuevamente, ¿qué se peina? El cabello. Bueno, también para tener allí presente. Cook breakfast, hacer el desayuno, cocinarlo. Es también una acción que hacemos a veces en el día. Podemos utilizarlo con dinner, con lunch, con cualquiera de las comidas del día, según se necesite. Bien. Feed a pet. Feed es alimentar. No es lo mismo alimentar que alimentarse. Alimentarse en inglés lo más común es decir simplemente eat, mientras que feed significa que alimentamos a alguien más o algo más. Alimentamos la mascota, alimentamos al niño. I feed my pet. I feed the child, si es un niño el que tienen, por ejemplo. Finish work, terminar el trabajo. Una de las cosas que ocurren en el día. Get home, cuando hablamos de llegar, de regresarnos para la casa, si salimos a estudiar o trabajar, allí tenemos. Ahora, get to work, get to school es en las mañanas, llegar, pero al trabajo, a la escuela, a donde queremos ir. Get up, levantarse, todos lo hacemos todos los días. Go home, ir a casa. Go to bed, y aquí vamos con varias expresiones con go, que es como ir allá a acostarnos en la noche. Go to school o go to work, si no queremos utilizar get en ese caso. Have coffee, tomarnos un café. Podemos utilizar have en general con cualquier cosa que vayamos a consumir, tomar, comer, lo podemos utilizar así. Have lunch, almorzar. Recuerden que en inglés no existen los verbos desayunar, almorzar, cenar, merendar, sino have breakfast, have lunch, have dinner, have snack. Allí como para que tengan el contexto en esas frases.
Si lo hablamos más de actividades sociales para este caso, nos vamos a encontrar algunas. Aquí tenemos, de hecho, un enlace en PDF que nos va a indicar algunas sugerencias de actividades que podemos hacer. Ya ustedes las irán leyendo. Vamos a mirar las que son más comunes. Oh, celebrate a graduation, para aquellos que llegan a tener un grado y quieren celebrarlo. Allí tienen la opción. Go for a walk, ir a pasear. Go partying, irse de fiesta, de rumba, como decimos acá. O go shopping, ir de compras, por ejemplo. Aparte, go partying, podemos ir go to the disco, ir a la discoteca, si es el caso. Go to the movies, ya ustedes saben que ir a cine en inglés se dice, lo podemos traducir literalmente como ir a las películas, es como la forma en la que lo dicen. Play on a team, si salimos a jugar con un equipo, por ejemplo, de fútbol o algo, I'm gonna play with the team. Puede estar allí en las opciones. Have a sleepover, tener una pijamada para aquellos más jóvenes que todavía lo hacen. To travel, viajar. Use social media, usar redes sociales. Oh, I'm using Facebook, I'm using Instagram or TikTok, dependiendo las que sean más comunes para ustedes utilizar. Allí van a tener un vocabulario que les puede servir a la hora de hablar de las cosas que tengan, que quieran hacer o si tienen algún plan, también puede estar en ese caso. Bien, ya que hemos visto la parte de lo que es más actividades allí como de tiempo libre y demás, también podemos encontrar aquí vocabulario sobre algunas profesiones, ocupaciones que también podemos describir, ya que hablábamos ahorita de trabajo. Eh, por ejemplo, people can be an actor si es un actor, ya saben que el femenino es actress para ese caso. Tenemos architect. Tenemos astronaut, si queremos hablar de un astronauta. A babysitter, una niñera. Normalmente es más un empleo femenino. A bank clerk, un empleado de banco. A baker, si es un panadero. Tenemos a bartender, si es un cantinero. A barber, si trabaja de barbero. A bus driver, no solamente hay conductores de bus, pero si hablamos de bus, puede ser de bus. O taxi driver, si es de taxi. A bricklayer, si es un albañil. Brick es bloque y layer es chapa o colocar, digamos, en ese caso, si lo queremos, sí, cubrir o hacer una línea precisamente de algo. Como da mucho el contexto. Cook como sustantivo es un cocinero, que no es un chef como tal, pero se dedica a cocinar. O I work as a cook in a restaurant, trabajo de cocinero en un restaurante. A cameraman, si hablamos de un camarógrafo. A dentist o a doctor si tienen que ir a alguno de ellos, por ejemplo, an electrician para hablar del electricista, el que trabaja específicamente en eso, a farmer, un granjero, agricultor, campesino, hablando acá del contexto de cómo lo utilizamos nosotros, si trabaja la tierra, aplicaría para ese caso. A graphic designer, a firefighter, puede utilizarse firefighter o fireman, firewoman, si quieren especificar si es hombre o mujer, también es una opción. A jeweler, un joyero. A hairdresser, si es un peluquero. Parecido a barber, ya mirarán el contexto cuál quieren usar. A librarian también, si es un bibliotecario que se dedica específicamente a esto. A lawyer, abogado. A mechanic, si es mecánico. A maid, si es una sirvienta o una persona de servicio en un lugar o hoteles, por ejemplo, o en casas particulares si los hay. A nurse, enfermera, por ejemplo, o enfermero si es el caso. Pilot, el piloto. A reporter, si es para noticias como lo tenemos allí. Policeman o policewoman también. Si quieren pueden utilizar police officer o police agent si quieren algo más neutro. Secretary, si es la secretaria. Sailor, si es un marinero. Aunque este tiene cara más de capitán, no es simple marinero, pero bueno. A tailor, si es sastre. Si es modista, que dicen acá, o modisto, puede ser también dressmaker. Vamos a anotarlo por acá para que lo tengan allí, para ese caso.
Y tenemos teacher, el maestro también para esa parte. La mayoría de estas ocupaciones, miren que utilizamos la misma palabra en masculino o femenino, algunas tienen ciertos contextos en los que puede que se utilicen ambas, ¿sí? Eh, que tengan una palabra por separado y en otras no. Entonces hay que irlos estudiando, pero la mayoría aplican, digamos, de la misma manera para ambos contextos. Pues bien, entonces, para este caso, aquí vamos a tener algunos ejemplos, descripciones sobre algunas de las ocupaciones para que puedan practicar ese vocabulario. Vamos a tener también, ya que hablamos de precisamente profesiones, algunas palabras que podemos utilizar al hablar de empleos. Si tenemos una idea, por ejemplo, de aplicar para un trabajo, podemos utilizar apply for a job. De hecho, el hecho de que hablemos de aplicaciones de trabajo creo que es como más influenciado por ese verbo apply que viene del inglés, porque en español normalmente solicitamos o pedimos un trabajo, pero se nos ha quedado como la opción de hacer una aplicación de trabajo. CV es la hoja de vida, es eh, una traducción del latín, el curriculum vitae, pero que significa precisamente su hoja de vida. También vamos a encontrar que en inglés podemos utilizar resume como equivalente a CV, hoja de vida. Ya ustedes mirarán cuál es más razonable para ustedes. Voy a mirar algunas, ya ustedes mirarán todas las palabras allá en detalle. Podemos tener un interview, una entrevista. Podemos tener hire, si son contratados. Normalmente las empresas hacen un hiring process, un proceso de contratación, and they hire the staff. Ellos contratan al personal. Ahora, hablando de cosas de trabajo, podemos encontrar los trainees, los aprendices, o sea, que están en entrenamiento, todavía no directamente con ellos. Los trabajos pueden ser full-time o part-time si son de tiempo completo o de tiempo parcial. Algunos trabajos pueden ser temporary si son temporales, pero todos los trabajos van a tener un work shift, un turno de trabajo. Tienen un horario en el que ustedes deben mantenerse y trabajar. Habrá un schedule precisamente, las horas en las que hay que trabajar, y se busca que haya siempre timekeeping, que mantengan la puntualidad. En algunos trabajos se trabaja overtime si llega a haber algunas horitas extra. También vamos a encontrar en este caso cosas como promotion. En español, en inglés, perdón, promotion no es una promoción de oferta de descuento como tal, sino promotion de ser promovido a un cargo más alto. Y como para tener esa parte. En cuanto a pagos, podemos encontrar salaries, podemos encontrar wage. En inglés, especialmente inglés americano, es más común wage que salary, especialmente porque en países como Estados Unidos se paga por horas, así que se va sumando las horas y se da un salario como la suma de todo lo que van recibiendo. No hay en Estados Unidos a nivel general un solo salario mínimo que diga por mes, por tanto, sino que va a depender más de cuánto se trabaja y cuánto se paga por las distintas horas trabajadas, eso como para tener allí. Pero si vamos a encontrar, por ejemplo, los bonuses, las bonificaciones, se considera en el caso del inglés americano que la vacación es como un tipo de bono, así que se habla mucho de vacation bonus y es algo negociado. En Estados Unidos no hay una cantidad fija de vacaciones como en Colombia, así que depende más de cómo lo hablamos con el empleador. Hay también los social benefits, las prestaciones sociales, que nuevamente son negociadas. Puede haber un health insurance si uno quiere pagar un seguro médico, que entre otras cosas ayuda precisamente a que las distintas cosas que vayamos haciendo sean, en este caso, cubiertas parcial o hasta totalmente, dependiendo del tipo de incidente médico que tengamos o que necesitemos. Eso como para darle ahí un poquito de contexto a esa parte. Cuando dejamos de trabajar, hay por distintos motivos. Puede haber resign, si la renunciamos ahí en ese caso, o retirement, si ya definitivamente nos vamos a jubilar.
Puede haber un leave por distintos motivos, una licencia, maternity, paternity leave. Puede haber sick leave si es por enfermedad, ahí como para darle la opción. También puede haber fire si lo despiden. You are fired, le dicen a la persona, como para tener alguna de las opciones. Y a veces hay holidays, simplemente hay vacaciones o strike si llega a haber una huelga en este caso. Muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando acá. En la siguiente sección, ya que hemos venido viendo vocabulario y vamos a tratar de cubrirlo aquí, vemos lo que son la parte de las habilidades. Puede haber habilidades físicas, por ejemplo, eh, cuando vayamos a hablar de nuestras capacidades. Esto aplica mucho a lo que es la parte de nuestras opciones. Si hablamos de trabajo, ya que hemos hablado de todo este contexto, mirar qué habilidades tenemos. Algunas son para el trabajo, otras son para otro tipo de actividades, pero miramos en general cuáles nos pueden servir y cuáles nos describen. Como por ejemplo, si son más físicas, puede haber strength, la fuerza, puede haber endurance, la resistencia, o speed, la velocidad, flexibility, si hay la flexibilidad. Así vamos a encontrar varias de ellas aquí que ustedes pueden tomar. Traten de concentrarse en las que ustedes consideran que sirven más para describir lo que ustedes hacen en sus capacidades. También encontramos los social skills. Hay muchos, claro. Ya dependerá de cada quien cuáles utiliza más. Por ejemplo, empathy, si uno necesita ser empático, comprender las emociones de los demás, tener respect, el respeto, tener active listening, tener escucha activa. No es solamente escuchar, sino analizar, entender lo que se nos está diciendo. Eh, express and receive positive feelings, demostrar y recibir emociones o sentimientos positivos. Por ejemplo, face criticism, que sepamos afrontar bien las críticas, no todo el mundo lo sabe. Eso como por mirar algunas de estas habilidades sociales. Y también tenemos las cognitivas, las que no son tanto de la interacción social, pero sí son parte precisamente de nuestra capacidad mental. Por ejemplo, tener attention and memory, tener atención a lo que nos dicen o a lo que vemos o a lo que aprendemos y lo mismo lo recordamos con nuestra memoria. Mostrar self-awareness, ser consciente de nosotros mismos, mostrar cognitive flexibility si tenemos flexibilidad, por ejemplo, en nuestras capacidades. Aquí vamos a tener también algunos ejemplos de actividades que se pueden usar para nuestras capacidades cognitivas, como por ejemplo games, si necesitan juegos. Hay video games, obviamente los videojuegos no pueden faltar. Riddles, para aquellos que les gustan las adivinanzas o acertijos. Table games, para los juegos de mesa. Por ejemplo, sport activities, las actividades deportivas ayudan mucho también a mejorar nuestras habilidades y capacidades. Pues bien, para este caso, al cerrar esta sección, tenemos también una actividad en la que podemos ver un pequeño cuento. Recuerden hacer allí scroll, sea con el mouse o con el dedo si lo están haciendo en pantalla, para ir mirando los distintos espacios y los vamos a llenar con las palabras que tenemos de este vocabulario que aparece acá. Así que muy pendientes para esa parte. Bueno, vamos a mirarlo entonces en esta parte, ya que hemos visto lo que es el vocabulario, las opciones de el componente formativo que estábamos viendo acá. Vamos a pasar a mirar ya en detalle lo que es, en este caso, la parte que se evalúa en esta sección. Luego de estudiar los dos primeros componentes formativos, vamos a pasar a participar en el foro de las vacaciones. Vamos a abrirlo aquí un momentico. Y aquí miramos qué se tiene en cuenta. Básicamente, por eso aparece siempre arriba en la descripción de los foros. Pueden ustedes mirar qué se tiene en cuenta al momento de evaluar. Tratar de hacer precisamente oraciones donde vamos a hacer el uso de los modales. Mirar
cuando se hacen solicitudes, peticiones, capacidades, para expresar la descripción que vamos a hacer sobre una futura vacación. Deben intervenir, tratar de responder de las participaciones de sus compañeros, al menos un par de ellas, utilizar el vocabulario que vimos en el componente formativo, esto es muy importante. Traten en lo posible de participar dentro de las fechas establecidas en el cronograma. No, en lo personal, no castigo si ocurre de pronto un poquito después, pero traten en lo posible de estar dentro de las fechas para que no vayan a correr al final del curso con esta participación. Básicamente lo que van a tener para este caso, vamos a mirarlo en la guía de aprendizaje, que esta siempre les va a ayudar y siempre está disponible allí en el curso para que ustedes sepan cómo hacerlo. En la guía de aprendizaje les va a explicar. Básicamente ustedes pueden tener en cuenta estas preguntas, no me las tienen que poner literalmente, no hace falta. Simplemente tómenlas para pensar qué frases pueden hacer y describir qué planes tienen ustedes para vacaciones o qué planes podrían tener si tuvieran vacaciones, porque no todo el mundo las tiene tan cerca ni tan sencillo. Tratar de hacerlo, digamos, como en un máximo de 10 líneas. Con estas preguntas podemos pensar una o dos frases en cada una de ellas, utilizar los modales que hemos venido viendo. Miren que las preguntas de hecho aplican mucho con los modales. Y de esa forma, ustedes hacen un texto en el que describan las vacaciones, a dónde irían, con quién tienen pensado ir, les toca hacer alguna petición en particular de vacación o no. Por ejemplo, si estudian, ya tienen una fecha fija de vacaciones, cuánto tiempo tendrían, qué actividades tienen pensado hacer, a quién le pedirían consejo, con quién hablarían. Todas esas cosas les pueden ayudar para hacer un texto y publicarlo en el foro. Pues bien, ya que hemos visto las indicaciones, simplemente para que sepan las instrucciones, van aquí a la opción foro, próximas vacaciones, por favor, ir solamente cuando ya hayan estudiado el componente formativo, los dos primeros, de hecho, y sepan que tienen claro todo lo que han estudiado. Le dan aquí a añadir un nuevo tema, así como han hecho sus compañeros, y voy a describir allí las cuestiones. Entonces, vamos a colocar in December, I will go on vacation. Por ejemplo, y van colocando allí el uso de los distintos modales. I might have 2 weeks off. Solo por poner algún ejemplo, ustedes van haciendo su texto, van colocando allí las frases y ya les estaré dando allí una respuesta para evaluar. Cuando ya lo hayan hecho, le dan clic a enviar al foro para que aparezca publicado. De las publicaciones que hacen sus compañeros, ustedes pueden entrar a cualquiera de esas participaciones, le dan aquí en responder, colocan la respuesta a lo que ustedes quieran decir o preguntar si quieren. Do you, por ejemplo, travel by plane, viaja en avión? Entonces, lo que ustedes consideren que pueden preguntar como para interactuar con sus compañeros en esas participaciones. Entonces, bueno, eso sería en breve lo que tenemos para esta semana de aprendizaje. Recuerden, de acuerdo a lo que hemos visto en el cronograma, tener en cuenta esta parte. Hasta el día 7 estamos dentro de esta actividad de aprendizaje. Todavía tenemos tiempo para, si de pronto no han empezado su participación, ponernos al día y que de esa forma sea más fácil para ustedes aprender. Pero en breve esto es lo que ya vimos o lo que necesitábamos ver hoy para la segunda actividad de aprendizaje, esperando que puedan seguir participando en el curso. Y en la próxima sesión iremos viendo lo que es la última sección del curso y de esa manera avancen en su aprendizaje. Bueno, sé que nos hemos